Para analizar este tema establecemos comunicación con el director ejecutivo de Inter-American Trends en Washington. Buenos días ahí en la capital estadounidense, señor Antonio de la Cruz. Este periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas está aumentando o disminuyendo las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Muy buenos días, Alan. Fíjate, este periodo de sesiones lo que ha hecho básicamente es aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, porque acuerdan 6 países del continente, incluyendo a Canadá, que llevar el caso a la Corte Penal Internacional de La Haya sobre crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, le monta mucha presión por ese hecho que se ejecutó en la Asamblea y también por las declaraciones del presidente Trump y las sanciones que se ejecutaron el día antes de ayer sobre 6 funcionarios del círculo cercano de Nicolás, como es su esposa, Cilia, y el ministro de la Defensa. Sobre todo, el ministro de la Defensa nunca había estado sancionado por la administración del presidente Trump. En Nueva York, el presidente venezolano Nicolás Maduro también encontró respaldo. ¿Cómo podría afectar las relaciones diplomáticas internacionales el que países como Cuba, como Irán, como Rusia le hayan tendido la mano a Nicolás Maduro? Veámoslo, son los países tradicionales que creen en una autocracia, en una dictadura pues, sobre sus pueblos. Si vemos cuando hablamos de Cuba, cuando hablamos de Irán, hoy están cuestionados todas sus prácticas desde el punto de vista del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, cuando vemos el club que apoya a Nicolás Maduro, es un club realmente que no cuenta con los valores de la democracia y de la libertad. Entonces, en ese sentido, consigue apoyo, como siempre ha sucedido en la ONU, de los países, y recordemos que Venezuela es presidente de los no alineados, los países no alineados en este momento. Entonces, en ese sentido, se alinean con Nicolás Maduro. Sin embargo, su peso específico hoy es bastante menor frente al ejercicio que viene haciendo los países democráticos. Como le dije, Canadá es muy importante lo que acaba de ocurrir, acompañar a los otros 5 países latinoamericanos en someter en la Corte Penal Internacional el documento y soportar entregado por la OEA sobre violación de lesa humanidad. Otro de los temas que se están llevando a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas es la ofensiva contra Irán y la globalización y cómo reclama a los países que aíslen al régimen de Teherán. ¿Puede lograr que se cumpla este periodo? Ahí tenemos una dinámica distinta porque en ese sentido los países que firmaron el acuerdo nuclear con Irán no acompañan a Estados Unidos. Entonces en ese sentido hay diferencia con la política del presidente Trump. Y va a costar, sin embargo, al ser sancionado por el sistema monetario que es el dólar, las compañías multinacionales que tenían proyectos en Irán empiezan a terminar los contratos que ya tenían con el gobierno de Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una lucha entre la política de los gobiernos de Europa y de las compañías que velan por su bienestar. Por ejemplo, Boeing cerró contrato, Total cerró contrato en la parte petrolera. Entonces, en ese sentido, la presión sobre Irán está más sobre la parte económica que sobre la parte política. Y vamos a tener que esperar, ¿verdad?, cómo se termina el desenlace después de las elecciones de midterm aquí en Estados Unidos de medio término. Señor Antonio de la Cruz, le agradecemos su análisis y sus palabras. Él es